Hola a todos y gracias de antemano por acompañarnos. Esta semana queremos mostrarles una parte de la Ribera Navarra bastante desconocida por todos, que estamos seguros les va a sorprender. Es la zona situada al sur del Ebro y veremos, por ejemplo, sus olivares, cómo se obtiene el aceite en un antiguo molino. Pasearemos por las calles de sus pueblos entre edificaciones de ladrillo y piedra. Seguiremos las huellas de los judíos en la zona y escucharemos, por supuesto, unas jotas. Y sin más, vamos a recorrer ya las vegas del río Keiles y del río Alhama. Con un clima y un paisaje más bien mediterráneo, los dos valles son fundamentalmente agrícolas, aunque ambos sufran también la misma escasez de agua. Y es clara, por otra parte, la influencia que otros pueblos han ejercido a lo largo de la historia en estas tierras fronterizas. Los pueblos que componen las vegas del Keiles y Alhama poseen características similares. Son localidades eminentemente agrícolas donde se cultivan idénticos productos. El paisaje es más bien mediterráneo. En todos ellos hay escasez de agua y en todos también sopla el mismo viento desapacible, el cierzo, que frío en invierno y fresco en verano reseca la tierra. Los valles del Keiles y el Alhama se articulan entre el Ebro y las Bardenas al norte y el sistema ibérico al sur. Es una tierra llana, solamente con pequeñas ondulaciones, como son los montes de Cierzo, que a la vez separa el valle del Keiles del Alhama. En cuanto al clima, es un clima seco, árido, por eso los ríos sirven de cauce y de vida, y los pueblos se sitúan muy cerca del agua, en terrenos un poco altos y al abrigo del Cierzo. Esta zona, precisamente por ser lugar de paso entre Castilla, Navarra, Aragón, La Rioja, ha sido una zona de intenso paso de pueblos. Los primeros conocidos son los celtas y luego, pues aquí han pasado vascones, han pasado romanos, han pasado posteriormente musulmanes, judíos, francos. Estos pueblos de la ribera fueron, en efecto, permeables a diferentes culturas. Los que más huellas dejaron fueron, no obstante, los romanos y los árabes. Los romanos en el tipo de cultivos y los árabes en la organización del riego. Cascante es la mayor localidad de la Vega del Keiles. Cascante o Cascantum fue un importante municipio hispanorromano que en el siglo XVII obtuvo incluso el título de ciudad. Cascante tiene hoy 3.300 habitantes. En fase de restauración, la iglesia de la Asunción, el mejor ejemplo de templo renacentista de 3 naves que se conserva en Navarra, y el santuario de Nuestra Señora del Romero, patrona de Cascante, son las obras arquitectónicas más importantes del municipio. Aunque en Cascante también hay industria, la principal fuente de riqueza sigue siendo el campo, como ocurre en Urchante, una localidad de fuerte tradición vinícola, situada a tan solo 6 kilómetros de Tudela. Ablitas, Culebras, Varillas y Monteagudo son los pueblos que más se aproximan al Moncayo, el monte del sistema ibérico al que toda la ribera mira como símbolo de frescura y agua. Al otro lado de los montes del Cierzo, nos encontramos con el Valle del Alhama.
El pueblo de Citero va ligado al de su monasterio de mediados del siglo XII y hoy en fase de restauración. Son famosos también los baños de esta localidad de la Ribera, que todavía conserva la arqueta romana de captación de agua. Cintruénigo, con 5.300 habitantes, compagina la actividad agrícola con la industrial, sobre todo debido a las casi 30 empresas medianas y pequeñas que se dedican al tallado del alabastro. Corella es la capital del Alhama. Posee 6.500 habitantes. En esta localidad sí que se puede decir que la industria ha acabado por imponerse al campo, pese a que sean muchos los corellanos que todavía se dedican a la agricultura. El ladrillo y la piedra son los dos materiales básicos de los edificios de la Ribera de Navarra, aunque es cierto que las construcciones más recientes apenas guardan un estilo común y que la anarquía urbanística ha mezclado todo tipo de casas en la mayoría de los pueblos. Sin embargo, Corella, la capital del Valle del Alhama, es una excepción. Si paseamos por las calles de su cuidado casco viejo, veremos hermosos edificios barrocos en ladrillo y piedra. Por su arte e historia, Corella es también una especial localidad navarra. En el año 1630 aproximadamente estuvo la corte de Felipe V en Corella por 2 veces y eso creo que no se ha dado en ningún pueblo de la Ribera, ¿no? El casco histórico de estilo barroco es de los más importantes de España y así está catalogado por numerosos expertos. Hay numerosos monumentos catalogados por la institución Príncipe de Viana. Y volviendo un poquito al tema del principio, pues yo diría que Corella es un pueblo culturalmente pues singular, con su propia personalidad, con unas raíces definidas. Creo que a lo largo del tiempo pues ha sabido conservarlas y ser fiel a ellas. Destacan en Corella sus edificios barrocos, sus numerosas casas, palacios e iglesias. Son características las edificaciones construidas en ladrillo y piedra, con amplios balcones en la primera planta, ventanas en la segunda y en la tercera altura, arquerías de medio punto. Ya les decíamos antes que esta zona situada al sur del Ebro posee un clima y paisaje más bien mediterráneos. No es extraño, por tanto, que cultivos como la vid, el almendro o el olivo sean los predominantes. Herencia, seguramente, de los romanos, las vegas del Keiles y Alhama son las de mayor tradición olivarera de Navarra. Así que hasta allí nos fuimos el pasado diciembre para saber cómo recogen los agricultores la cosecha de olivas. Vimos varear los olivos, aventar y cómo después se obtiene el aceite en el molino o trujal. Sobre todo, presten ustedes atención a las imágenes del trujal de Cintruénigo porque es ya toda una reliquia del pasado. El olivo y la producción de aceite continúan siendo un rasgo característico de la vega del Alhama y sobre todo de la del Keiles, la de mayor tradición olivarera de Navarra. Los agricultores recogen las olivas en diciembre, en pleno invierno. Antiguamente se colocaban unas mantas de lona alrededor de cada tronco para que cayesen sobre ellas las olivas. Ahora se utilizan unas redes mucho más ligeras. Al varear las ramas, las olivas se desprenden. Las que caen fuera de la red se recogen a mano. Las del suelo, todas del suelo cogían a mano. Y las de arriba, pues a la como le digo. Yo sé que tengo uso de razón y yo conocí el barote, pero antiguamente decían que esa gente que tenían así poca,
pues iban y las cogían a mano porque todos estos ramilletes que caen no caían. Entonces caía la oliva pelada con alguna hoja y se castigaba menos el olivo. Y cuando hace frío, esto no hay que tocarlo. Está como cuando hay gajo, que son, el gajo decimos aquí nosotros al hielo. Estas mañanas que caen rosada fuerte y hay niebla, estas plantas se ponen como si fueran albarradas de rocío blanco, ¿entiendes? Entonces no hay que pegarle porque entonces el olivo se destroza del todo. Cuando hay mucho frío se llama que tienen ganchera, ¿no? Las manos. Ah, sí. Tengo ganchera, decían, a lo mejor pues, antiguamente cuando íbamos así de otros de mocetes, pues, en la misma lumbre que hacían en el tajo, metían unas piedras. Pues se echaban a la cesta, caliente la piedra, y de cuando en cuando ponían la mano en la piedra. Entonces se calentaban la mano y seguían cogiendo, hasta que se daba de mano. Y nada, así es el olivo. Este cultivo, pues claro, está de aquí porque no hay agua. Si hubiera agua, todo esto desaparecería, seguro. Con el vareo, muchas hojas caen a la vez que las olivas. Es necesario separarlas. Este mecanismo es el que se utiliza para ello, aunque en muchas empeltrerías u olivares se sigue aventando de forma tradicional. El cultivo del olivo está hoy en franca decadencia, como ocurre en general con toda la agricultura de la zona. En los últimos años, muchos de estos olivos centenarios han sido talados. Los trabajos que requieren los olivares, limpias con hacha, tratamiento para la negrilla, enfermedad que ataca al olivo, o la propia recogida de la cosecha, no resultan rentables para el agricultor. Nosotros estamos cubriendo justito los jornales nuestros, sin contar los costos de ese vehículo, para hacer el transporte de los 200 o 400 kilos al Trujar o al Almazara. Y yo creo que sí, no enteramente los olivares, yo creo que todo el agro nacional va a desaparecer, porque a las pruebas estemos. Una cosa es mal y otra cosa es peor. Yo lo veo en mi casa. Cada vez tengo más trampas, más cavilaciones y menos dineros. Porque si ahora sí se viese brillantez en el campo, pues mucha juventud volvería. Con los métodos que hay modernos en el campo, pues no se trabaja como antiguamente. ¿A dónde va a parar eso? Pues no lo sé. Yo me lo figuro y ustedes se lo figuran. ¿Por qué? Porque hay muchos intermediarios que nos sangran totalmente la peseta del agricultor. En Ablitas, un pueblo de la ribera del Keiles con gran tradición olivarera, encontramos un moderno trujal al que también llevan las olivas los agricultores de las localidades cercanas. En el Trujal o Almazara se extrae el aceite de las olivas, 20 litros de aceite por cada 100 kilos de oliva. Este de Ablitas es un molino con un sistema totalmente mecanizado. Esta máquina lleva trabajando ya esta octava campaña, entonces aquí se descargan las olivas, se lavan, se muelen, entonces el sistema de trabajo es un sistema continuo, te separa huesillo, agua y aceite, entonces ya el aceite se refina por el medio de un centrifugado, luego ya pues se deja unos días que se posee un poco el aceite, se filtra y ya pues se envasa y al consumidor directamente ya. El consumo la mayoría es autoconsumo, luego pues viene gente de toda la zona, o sea no salimos a vender el aceite, o sea la gente viene aquí a comprarlo, o la gente se busca la vida y lo venden en sus casas. Los modernos molinos de aceite han sustituido a otros como este que vemos de Cintruénigo, en el Alhama, el único que todavía funciona mediante grandes piedras que trituran la oliva. El sistema es antiquísimo. De la tolva, las olivas pasan por una cinta sin fin hasta las piedras que las muelen. La pasta cae a la batidora donde se calienta para que se desprenda con más facilidad el aceite y después se prepara lo que los trujaleros llaman la parada.
Extienden la pasta hasta formar una columna de gran altura y posteriormente la colocan bajo la prensa. El aceite no tarda en aparecer. Tenemos un trujal que es muy antiguo, porque verdaderamente esto ya casi de la prehistoria, casi. Es un aceite virgen, natural, lo que tiene que... Hay que esperar un poco a que se pose, como le ha dicho, que vaya posándose eso, pero el aceite es puro virgen. Esto es para cuando se reparte el aceite entre los socios, pues a uno le pertenecen 80, a otros 100, y entonces se envasa, y cada uno se vaya dando su cantidad. Para que no se haya traído olivas, sí. Aquí no se vende un litro ni nada. El labrador fue mi abuelo, labrador. No podían faltar las jotas en la ribera, incluso después de la dura jornada en el Trujal. Hemos escuchado a Eugenio Jiménez y ahora entre un vaso de vino y otro nos van a cantar otra jota en un bar de Murchante, pueblo que goza de una merecida fama en esto de interpretar la canción típica de la ribera. He de plantar una parra desde tu casa a la iglesia, he de plantar una parra para cuando vas a misa. No te dé el sol en la cara, no te dé el sol en la cara. Desde tu casa a la iglesia, la ribera del Ebro ha sido tierra de paso de muchos pueblos, culturas y religiones. El pueblo judío fue uno de los que más influyó en esta zona. Hubo juderías en localidades como Cascante y Ablitas, pero ninguna alcanzó la importancia y el prestigio de la de Tudela. En Tudela convivieron musulmanes, cristianos y judíos sin apenas problemas. La comunidad judía contaba con varias sinagogas y con célebres escuelas donde se impartían diferentes disciplinas. Este gran centro de conocimiento y cultura de la época que constituyó la judería tudelana atrajo a judíos de otros lugares de la península. En Tudela nacieron y vivieron durante la Edad Media famosos hombres de ciencias y letras judíos, y en Tudela quedan todavía recuerdos de aquella época. Salvo crueles excepciones, como la matanza de judíos promovida en el siglo XIV por el estellés Fray Pedro de Ollogoyen, Navarra fue la tierra que mejor acogió a los judíos.
Los monarcas navarros, conscientes de que los judíos eran un importante pilar de la economía del reino, les otorgaron un trato favorable. Además, el Tribunal del Santo Oficio o Inquisición no echó raíces en Navarra mientras ésta permaneció independiente. Cuando en 1492 los reyes católicos decretan la expulsión de los judíos que no se conviertan, muchos de ellos viajaron a Navarra, donde pudieron permanecer 6 años más en paz, hasta que los monarcas navarros decretan su expulsión definitiva. Buena prueba del espíritu de tolerancia entre cristianos, musulmanes y judíos en Navarra lo encontramos en Tudela. En torno a lo que hoy es catedral y antes colegiata, desde que se construyó, pues parece que los 3 ritos se podían celebrar en lugares casi comunes. Había una mezquita que luego parcialmente se convirtió en iglesia cristiana, la actual catedral. Había una iglesia primitiva cristiana, quizá llamada Santa María la Blanca, y también al lado de los claustros una sinagoga. Y desde luego, cercano al actual recinto, sí que había otras sinagogas, mayor y menor, y sin embargo nunca ha habido conflicto entre las 3 razas. La aljama de Tudela fue la más importante y prestigiosa de Navarra. Decir judío de Tudela era un signo inequívoco de prestigio. La judería bétula fue el primer barrio judío de la capital ribera. Se extendía desde la actual calle San Julián y adyacentes hasta la catedral. Había varias sinagogas. De una de ellas todavía se encuentran algunos restos de ornamentación. También existieron escuelas rabínicas de traductores, de astronomía, que formaron a ilustres judíos tudelanos, los más famosos, Judá Leví, poeta y médico. Abraham Ben Ezra, poseedor de una cultura enciclopédica. Y Benjamín de Tudela, erudito en sagradas escrituras, historia, ciencias y arte. Gran viajero, Benjamín de Tudela partió en 1159 del puerto de Ribotas del río Ebro hacia Oriente y después escribió el libro Masaot Shel Rafi Benjamín Tudelensis, traducido a diferentes idiomas. En esa obra, y si adquiere esa importancia es porque describe, va narrando los lugares que él visita, llegando incluso por todo el Oriente hasta Israel, y en ese periplo va contando las juderías que encuentra, cómo están, qué número de judíos hay, cómo viven, qué prácticas llevan a cabo de carácter religioso o comercial. A principios del siglo XII, el rey traslada a los judíos de Tudela al recinto del castillo. Poco a poco, la nueva judería se extenderá desde la falda del monte Santa Bárbara hasta la plaza de San Salvador. En las calles de la aljama tudelana había talleres y tiendas de toda clase de artesanos y comerciantes. Además de prestamistas, los judíos de Tudela eran propietarios de viñedos. El vino judío, llamado jubenco, gozó de gran estima por su calidad.
Numerosas huertas, heredades de trigo, derechos de agua, casas, corrales y eras estaban en manos de judíos. La tradición agrícola de Tudela y su comarca se debe en gran parte a las pasadas culturas judía y musulmana. No podemos abandonar la ribera sin probar sus sabrosos platos, las alcachofas, la menestra de verduras, los cogollicos de Tudela, los caracoles con tomate y pimientos son estrellas de la gastronomía de la zona. Pero quizá el plato más popular sea el rancho o calderete. Se suele preparar en el campo, al aire libre, bajo unas buenas brasas de leña. El conejo y las patatas son sus dos ingredientes básicos. Después ya cada cocinero elige según su gusto el resto de componentes. El rancho que nos van a mostrar ahora, por ejemplo, tiene bastantes verduras. El calderete tradicional siempre es hecho con conejo. Echamos la sal. Dejamos que se fría un buen rato el conejo. Cuando ya tenemos bien frito el conejo, pasamos a echar las verduras que componen la fritada. El pimiento. Ahora echamos el puerro. Puerro muy poco porque es una verdura que tiene mucho sabor. Y ahora seguiremos con las demás verduras de la fritada. La cebolla. El ajo. Y ahora le damos vuelta a todo y echaremos también el tomate. Ya que no hay tomate del tiempo, echaremos medio bote de este. Bueno, vamos a echar también los espárragos recién cogidos del campo para que se vayan friendo y luego se cuezcan bien. Ahora vamos a echar vino, podemos echar tinto para que coja color o blanco. Hemos elegido vino blanco de la cosecha de un cosechero de Varillas. Vamos a echar el chorizo, que se hace muy pronto. Echaremos también los caracoles después para que se vayan haciendo ya. Y la panceta. Bueno, ahora vamos a echar las patatas cuando el conejo está ya bien frito y toda la cebolla, el ajo, el pimiento. Y le damos vueltas durante un buen rato para que las patatas vayan cogiendo el gusto del aceite y el conejo. Y echaremos agua hasta que se cubran por completo las patatas y un dedo más o menos por encima. Ahora vamos a echar ya lo que falta, el laurel. Cogemos 2 hojas, la guindilla, que por ahora echaremos una para probar, y la partimos por la mitad. Según lo que pique, luego veremos si echamos más. Y el tomillo, que es mejor seco, pero ahora lo hemos cogido en flor. Con el popular calderete o rancho de la Ribera les decimos adiós. La próxima semana volveremos a estar con ustedes, si así lo desean, para adentrarnos en tierras alavesas. Gracias por su compañía y feliz semana.